¿Se imaginan que Dios les permitiera vivir más de 90 años? Tenemos una hermana en la iglesia, hoy no vino, que tiene 85, si no me equivoco. No quiero quemar a la hermana, ¿no? Capaz no le gusta dar la edad y uno está dando nombre, ¿no? Entonces, pero ¿se imaginan llegar a esa edad, a tener más de 90 años? La mayoría de nosotros está un poco lejos de esa edad, con un par de excepciones, pero no voy a mirar a nadie. ¿Cómo te imaginas que sería tu vida con más de 90 años? ¿Cómo te imaginas que sería tu salud? ¿Serás feliz? ¿Quiénes estarán a tu lado? O quizás una pregunta más difícil, ¿quiénes no estarán a tu lado? ¿Tendrás gozo a pesar de las circunstancias que pudiste haber vivido en tu vida, en esa larga vida que Dios te ha permitido vivir? Quizás la pregunta más importante, ¿estarás en la fe? La fe que hoy profesás es una fe verdadera que te va a acompañar hasta el día de tu muerte. Hago estas preguntas para poder ponernos un poquito en perspectiva, que estamos estudiando una carta que viene del apóstol Juan, cuando el apóstol Juan tenía casi 100 años. El Señor Jesús había ascendido a los cielos hacía más de 60 años cuando Él escribió primera, segunda, tercera Juan, Apocalipsis. Jesús había prometido volver, pero aún no había regresado. Y de esta promesa, como dijimos, habían pasado décadas. Todos los demás apóstoles habían muerto. Y todos habían muerto como mártires. Todos fueron martirizados por su fe. Juan era el último que quedaba. Él mismo fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo. Esto es lo que cuenta la historia, la tradición. Pero milagrosamente sobrevivió. Vio a muchos cristianos, y cuando digo muchos, muchísimos cristianos, morir por su fe, morir como mártires, morir torturados, perder todo. Y él mismo ya se encontraba débil, ya no era un jovencito. Cuando escribe Apocalipsis, escribe en el 1:9, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan fue desterrado, fue quitado de su tierra y pasó aproximadamente 20 años en la isla de Patmos. Patmos era una pequeña isla, lo que hoy sería Grecia, que funcionaba como una especie de cárcel. Estaba desierta y solo había unos pocos presos. Todos los bienes de Juan fueron confiscados por el emperador romano Tito Flavio Domiciano. Pero Juan se presenta en Apocalipsis como hermano de ustedes. Soy un hermano de ustedes. Compañero en el sufrimiento. Compañero en el reino de Dios. Y dice, paciente en la perseverancia a la que Jesús nos llama. Luego cuenta que lo exiliaron a la isla de Patmos, pero da las razones. Dice, por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, antes de seguir estudiando a Juan, nosotros vamos a estudiar primera de Juan, capítulo 2, pero antes de seguir leyendo a Juan, tendríamos que hacerle algunas preguntas a Juan para poder entender un poquito el contexto de lo que estamos leyendo. Juan, ¿vale la pena pasar por todo esto? ¿A tu edad? ¿A esta altura del partido? ¿Vale la pena pasar por todo esto? ¿Cómo haces para aguantar todo esto y no abandonar? ¿Cuál es la motivación con la edad que tenés para pasar por todo esto? Le podríamos decir, Juan, ya cumpliste, ¿está bien? ¿Por qué no te jubilás y dejás la aventura para los más jóvenes? Está bien, ya está, Juan, o sea, dedicate a descansar, ya está, tenés más de 90 años. Primera de Juan 2:17, Juan le escribe, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan nos contesta nuestras preguntas. El mundo pasa, el mundo está pasando, el mundo desaparecerá. Y junto
con Él todos sus malos deseos. Pasiones, ahí la palabra es epitsumía en griego, que es como el amor a lo negativo, es como codicia, se traduce en la mayoría de los casos. Son los malos deseos, las bajas pasiones. El mundo desaparecerá y con él se van a ir todos sus malos deseos. Pero dice Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan tenía una perspectiva de la eternidad que muchas veces nosotros pasamos por alto, aún siendo cristianos, aún viniendo a la iglesia, aún estudiando la palabra, aún cantando sobre cosas eternas. A veces perdemos de vista la eternidad y la realidad, nuestra realidad como cristianos, de las promesas de Dios a la luz de la eternidad. ¿Cuántas noches frías y húmedas pasó Juan en Patmos? Estamos hablando alrededor de 20 años. No había un hotel 5 estrellas. ¿Con cuánta frecuencia se mojó hasta los huesos por las fuertes tormentas del Mediterráneo? ¿Tuvo dónde refugiarse o un cambio de ropa? ¿Con cuántos resfriados o enfermedades tuvo que convivir? ¿Qué tipo de dieta tuvo? ¿Qué comía? ¿Un poco de arroz? Trataba de racionar lo poco que tenía hasta que viniera el próximo bote prisión que dejara algunos prisioneros. Tuvo que atrapar serpientes o lagartos para suplir sus escasos alimentos. Pero en 1 Juan 2:17 le escribe: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan tenía algo que muy pocos de nosotros tenemos. Juan se deleitaba en la eternidad. Y cuando te deleitas en la eternidad, entonces podés ser libre de las circunstancias. Podés adorar al Señor, podés mantener tu fe, podés mirar hacia adelante. Juan veía los sufrimientos actuales a la luz de la eternidad. Juan veía sus esfuerzos actuales a la luz de la eternidad. Porque Juan se deleitaba en la eternidad. Al igual que Pablo. Pablo es el que escribe en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos en este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo murió decapitado. Y Pablo no tenía 60 y poco de años probablemente. 2 Corintios 4, 16, 18, es mismo Pablo el que escribe: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo también se deleitaba en la eternidad, tenía sus ojos fijos en la eternidad. Esto no es nada, mi muerte no es nada, mi sufrimiento no es nada, el hambre, la falta de descanso no es nada, los esfuerzos, las críticas, la oposición en su ministerio no es nada, el dolor por las iglesias no es nada. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos en lo que no se ve, no en lo que se ve. Y hoy me gustaría animarte a que te deleites en la eternidad. Para eso vamos a enfocarnos en 1 Juan 2, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 12, misma palabra que encontramos en 1 Juan 2:1. O sea, lo vimos, que él dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. La misma palabra. Y Juan le dice a los que van a recibir esta carta: sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Qué hermosa verdad, qué profunda verdad que tan a menudo olvidamos. Y por supuesto,
que esto tiene que ver con el Evangelio. Esto no es algo universal, no es que cualquier persona, nosotros podemos ir por la calle y decirle a las personas, tus pecados han sido perdonados. No, por supuesto que no, es en el nombre de Cristo, es por los méritos de Cristo. Si la persona está en Cristo, entonces va a acceder a la misericordia, al perdón y al amor que se encuentran en Cristo. Si una persona rechaza su gracia, su misericordia, su perdón, el Evangelio, entonces por supuesto que no va a tener perdón de sus pecados. Y eso es lo que hace que la gente camine por este mundo sin esperanza, sin Dios. Pero si estás en Cristo, si has creído en el Evangelio, si has puesto tu fe en Él, entonces puedes estar seguro de que tus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Qué hermosa verdad. Y eso también es mirar hacia la eternidad, recordar. A veces te puedes encontrar rodeado de tentación, aún rodeado de pecado, te puedes ver a vos mismo, decir cuán débil soy, cuán infiel soy. Yo no sigo a Cristo como debería seguir, aún no me parezco a Él como me debería parecer. Pero tenés que fijar también tus ojos en la eternidad. En 1 Juan 1:9, el capítulo anterior, ya pasamos y lo compartimos acá. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nos tocó predicar este pasaje, explicamos que habla de un perdón paternal de parte de Dios, no judicial, y enseguida voy a ir a este segundo tipo de perdón. Si nosotros pecamos contra nuestro Padre, podemos y debemos acercarnos a pedir perdón. Ponemos el ejemplo que si nosotros pecamos contra nuestro Padre terrenal, nosotros no vamos a dejar de ser hijos, pero obviamente la relación no va a ser la misma. Entonces, si nosotros fallamos, nosotros tenemos que ir y decirle perdón. ¿Para qué? Para poder restablecer la relación, para tener una relación fluida, para poder disfrutar de una relación íntima, personal. Lo mismo pasa con Dios. Si tenemos un perdón judicial, que somos declarados santos, perdonados, inocentes, lo vamos a ver enseguida. Pero nosotros sí fallamos, si nosotros ofendemos a Dios, y vaya que lo hacemos a menudo, nosotros tenemos esa confianza, pero también tenemos esa obligación moral de acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname. Nosotros no podemos ir por la vida, bueno, Dios me ha perdonado, la salvación no se pierde, entonces está bien, no pasa nada, ya está. No es esa la actitud de un cristiano, una persona que recibe un nuevo corazón y entiende el sacrificio de Cristo, que Dios se hizo hombre y vino y murió por nosotros en nuestro lugar, siendo inocente. Entonces obviamente que nos va a dar un corazón tierno y sensible, que no quiere ofenderlo, porque es la persona que nos salvó, es la persona que nos dio vida, que nos rescató. Entonces nosotros queremos amarlo, queremos exaltar su nombre. Y podemos y debemos pedir perdón, Señor, perdón, ayúdame a ser más como tú. Pero no está en juego el perdón judicial, porque ya fuimos declarados santos e inocentes, ¿se entiende? Estoy cuidando mi relación con Él. Es lo que debe de hacer. Es lo que debo de hacer. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Nadie que venga quebrantado y arrepentido a Dios va a ser echado. Porque ese es el sacrificio que Él quiere. Eso es lo que Dios ama. Un corazón contrito, un corazón humillado. Un corazón que busca su perdón, que busca su bendición. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuántas veces te va a perdonar Dios? Bueno, Dios es infinitamente santo, pero también es infinitamente misericordioso. ¿Significa que yo voy a pecar y voy a abusar para que la gracia sobreabunde? No, obviamente que no. Pablo dice de ninguna manera. No ese es el corazón del creyente. Pero lamentablemente vamos a equivocarnos, vamos a pecar, vamos a ofender a nuestro Dios, y nosotros podemos y debemos ir a Él y pedir perdón. Pero 1 Juan 2:12 está hablando del perdón judicial. Dios nos ha perdonado completamente en Cristo. Dios nos ha declarado justos e inocentes. Posicionalmente somos santos. ¿Qué significa posicionalmente? Que nuestra posición, ¿sí?, en Cristo, nuestra posición legal, nuestra posición espiritual es santos. ¿Cómo se refiere Pablo en sus cartas a los creyentes?
santos y fieles. Ahora, estaban todos libres de pecado, eran todos súper maduros, eran todos personas que caminaban en las nubes súper espirituales. Por supuesto que no. Si no, leamos Corinto, las cosas que ellos hacían. Pero la posición en Cristo de un creyente es santo, es fiel. ¿Por qué? Porque fuimos cubiertos por el Evangelio, fuimos cubiertos con la justicia de Cristo, con la inocencia de Cristo. Entonces, Juan les dice, sus pecados han sido perdonados. Con toda certeza, con toda seguridad, si están en Cristo, porque dice, en el nombre de Cristo, sus pecados han sido perdonados. Y nosotros a veces también olvidamos nuestra posición en Cristo. Nosotros no somos santos en la práctica, lamentablemente, tristemente no somos santos en la práctica, y no somos perfectamente santos, y no lo seremos hasta que estemos en la gloria. Pero sí posicionalmente estamos en Cristo y somos santos. Me pueden acompañar a Romanos si desean, después vamos a volver a Primera de Juan. Pero en Romanos 3, Pablo nos habla de nuestra justificación que adquirimos por la fe. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, para pasar en limpio esto, toda persona que pone su fe, su confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador, es declarado justo e inocente. ¿Por qué? Porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Romanos 5.1, si avanzamos un poquito más, hay varios pasajes, no los vamos a leer todos por un tema de tiempo, pero Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fuiste justificado, eso está en el pasado, es un hecho perfecto, fuiste justificado, por ende ahora tenés paz para con Dios. Unos versículos más adelante, en el 5.9, Pablo escribe, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Entonces, como cristianos, nosotros no tenemos miedo a la ira de Dios, porque Dios jamás, nunca va a derramar su ira sobre uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya derramó toda la ira que vos te merecías y que yo merecía, que todos nuestros pecados y ofensas justamente merecían, fue derramado sobre Cristo Jesús. Y a veces nosotros perdemos de vista lo que es que el santo de Dios, que Jesucristo, que es Dios y que es santo, inocente y justo y caminó en este mundo de forma muy diferente a nosotros, haya cargado, haya absorbido toda la furia, la ira de Dios. Isaías 53 es un hermoso pasaje donde dice que Dios lo quebrantó, donde satisfizo su ira. ¿Para qué? Para que ninguno de sus santos, ninguno de sus escogidos, ninguno de los que vamos a poner la fe en Él tenga que pasar por la ira de Dios. Entonces, ningún pecado va a quedar impune. O lo paga la persona en el infierno, o lo paga Cristo en la cruz, y ahí se consume la justicia de Dios. En 1 Corintios 6:11, también Pablo escribe, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso también es deleitarnos en la eternidad, es deleitarnos en la promesa que tenemos de que no nos espera la ira de Dios, no nos espera la ira de Dios. Sí podemos contristar al Espíritu Santo, sí nosotros podemos contristar con nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nosotros podemos contristar al Espíritu de Cristo, al Espíritu del Señor que mora en nosotros. Sí nosotros podemos vivir vidas que no sean agradables a Dios, sí podemos vivir vidas muy poco sabias, con consecuencias nefastas para nosotros y para nuestro alrededor. Pero si estás en Cristo,
Entonces no te espera la ira de Dios. Y esto no tiene que ser una motivación para pecar, ya lo veíamos en otras prédicas de la carta primera de Juan. Al contrario, tiene que ser una motivación, porque nos debería dar vergüenza que después de lo que hizo Cristo y su sacrificio, y el privilegio que nosotros tenemos de acercarnos confiadamente ante Él, nosotros a veces vivamos como si nada de esto fuera verdad. Vivimos como cualquier ateo, solo que domesticados, civilizados, pero no como santos. Entonces, que esto sea una motivación para vivir vidas de santidad. Una vez más, repito, 1 Corintios 6:11, dice Pablo, y esto eran pasado algunos de ustedes. Lo mismo, si nos manda una carta el apóstol Pablo, va a decir lo mismo, ustedes eran esto. Hay muchos, si nosotros presentáramos nuestra vida antes de Cristo acá, nos horrorizaríamos unos a otros, porque todos hemos ofendido a Dios de muchas formas y de muchas maneras. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, están limpios. Estaban sucios, hicieron cosas horribles, pero ahora están limpios. Pero fueron santificados, fueron declarados santos. No vivían vidas santas, al contrario, vivían profanando el nombre de Dios con su vida, pero fueron santificados, dice Pablo. Pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron declarados justos, inocentes. Y esto va en concordancia con lo que dice Juan. Hijitos, es un viejito hablando con cariño. Hijitos, sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, por lo que hizo Jesús. Este Jesús que se había ido hace más de 60 años y aún había regresado, pero Juan tenía su esperanza y su fe intacta porque lo había conocido, porque había confiado en Él, porque sabía quién había hecho la promesa que iba a regresar. Y nosotros podemos decir lo mismo. A veces puede ponerse dura la vida y a veces decimos, pero no, sería bueno estar en el cielo, sería bueno que Jesús viniera allá. Pero nosotros podemos confiar en que Dios no va a quebrantar ninguna de sus promesas. En la segunda carta a los Corintios, Pablo les escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Qué hermosa promesa, qué hermoso. Que no solo tengo un papel que dice perdonado, no. Él transformó mi corazón, transformó mi mente, transformó tu vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos esperanza, tenemos el poder de vivir vidas santas, tenemos el poder de poder vivir vidas que sean agradables a Dios y no estar atados y condenados al pasado. ¿Quién va a acusar a los escogidos del Señor? Pregunta Pablo en Romanos 8. ¿Quién? No, si Cristo es el que murió, Cristo es el que pagó, Cristo es el que te salvó, Cristo es el que te declaró santo, Cristo es el que te declaró justo. Juan dice, sus pecados han sido perdonados. Vivamos a la luz de la eternidad. Y recuerden que también Juan fue perdonado. A veces nosotros tendemos a ver a los viejitos, lo digo con respeto, ¿verdad? Pero son personas a veces tan tiernas, ¿verdad? Tan buenas, ¿no? Que parece que nunca tuvieron una vida, ¿no? Como que bajaron del cielo ya viejitos y están ahí. Pero no es así. Los viejitos también tuvieron una vida. Y los jóvenes también tienen una vida. Y agarrás un niño y también tiene una vida. Porque el pecado, saben cómo es, ¿verdad? El niño aprende a decir 2 palabras y peca. Y antes de hablar también peca. Entonces, Juan también había pecado. ¿Recuerdan que su sobrenombre era Hijo del Trueno? No se sabe exactamente por qué. Marcos 3:17, Boanerges, hijo del trueno. Muchos dicen que era por su carácter explosivo. Juan era intolerante. De se acercó a Jesús, no quería que echaran demonios porque no andaban con ellos. Marcos 9:38. Están echando demonios, pero no son de los nuestros. Intolerante. Claro, era un jovencito, no era el viejito de 90 y pico de años. Era ambicioso. ¿Se acuerdan de preguntar, Jesús, podemos sentarnos a tu diestra? Jesús, viste que andamos contigo, ¿no? Marcos 10:35-37. Era vengativo. Señor, preguntó en un momento, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. No, Juan, pará. Pero este era Juan. Pero no es el viejito que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque también maduró, creció, porque
fue perdonado, fue creciendo en el Evangelio. Y así tenemos que ser nosotros. Hoy no somos lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Si Dios nos da vida, si Dios nos permite seguir viviendo, debemos de seguir creciendo en santidad. Vamos a seguir necesitando el perdón paternal de Dios, por supuesto. Él nos escribe para que no pequemos. Pero si lamentablemente, tristemente, por cabezones que somos, pecamos, tenemos un abogado. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. No es el trono del mérito, es el trono de la gracia, porque seguimos sin merecer nada de Dios. Entonces, hermanos, deleitémonos, deleitate en la realidad de que tus pecados han sido perdonados si estás en Cristo Jesús. No dije si venís a la iglesia, no dije si estás en el ministerio, no dije si tenés una Biblia en tu casa, no dije si te tratás de portar bien. Si estás en Cristo Jesús, podés tener seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Y Juan luego escribe a diferentes grupos de personas. Estuve leyendo varios comentarios bíblicos, obviamente, y estuve viendo varias posturas, y la mayoría entiende que son grupos de hermanos en la iglesia. Padres se refiere a creyentes maduros, con más edad y con más experiencia. No necesariamente que sean personas que han sido padres, han tenido hijos, sino que conocen a aquel que ha sido desde el principio. Dice Juan, versículos 13 y 14. Padres conocen a aquel que ha sido desde el principio. Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es inmutable, es el mismo desde el principio. Le dice: padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Recuerden el contexto de la carta, que se estaban metiendo los gnósticos y venían con sus nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, nuevas filosofías, y ponían en tela de juicio la deidad de Jesús o la humanidad de Jesús, la realidad del pecado. Decían que tenían un conocimiento superior, nuevo, secreto, que ellos necesitaban. Pero Juan le dice a los más maduros: hey, ustedes conocen al que es desde el principio. Ustedes conocen de la deidad, ustedes conocen de Dios. A los jóvenes, que son los creyentes más jóvenes, con mucha vitalidad y un largo camino por recorrer, ya no son nuevos creyentes, pero todavía hay lugar para ganar experiencia, para crecer en sabiduría. Y Juan les dice que han vencido al maligno, versículo 13. Ustedes han vencido al maligno. Más adelante en la carta, vamos a hacer un poco de spoiler, en unas prédicas más, 1 Juan 5, 4 al 5, Juan va a escribir: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, jóvenes, les queda mucho por recorrer, tienen todavía mucho que madurar, les falta experiencia. Ya no son bebés espirituales, pero aún hay camino. Pero tienen fe en Cristo. Han vencido al mundo, han vencido al maligno, han vencido a lo malo. Acá no habla de una guerra espiritual, no habla de estar combatiendo con Satanás, combatiendo con los demonios. Estás en Cristo, has vencido al maligno. El maligno no puede tocarte. El que está en vos es mayor que aquel que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Han vencido al mundo. Han vencido. No te preocupes tanto. Satanás no tiene más poder sobre vos que Dios le permite tener. Si no, pregúntenle a Job. En un sentido práctico, vencemos al maligno al resistir la tentación y al someternos a la palabra de Dios. En un sentido práctico. Es como hablamos de la santidad. Yo día a día tengo que levantarme y vencer los poderes malignos de este mundo. ¿En qué sentido? Que yo tengo que decirle que no a la tentación y tengo que obedecer la palabra de Dios. Pero en un sentido espiritual y en cierta forma más real, Satanás ya ha sido vencido por cuanto no tiene poder sobre nosotros. Y eso también es tener una vista bien clara y fija en la eternidad y poder deleitarnos en esa realidad. Juan 10, 27 y 30 es también Juan escribiendo, pero solo que unas décadas antes, cuando escribía su evangelio. Juan escribe: mis ovejas
hablando sobre Jesús, obviamente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Si Jesús te está diciendo que si vos estás en Él y Él en vos, estás en sus manos, nadie te va a poder arrebatar de su mano. Esto viene del gnosticismo hasta nuestros días, que es el dualismo. Eso de pensar que Satanás y Dios son como iguales. Yo siempre detesto la imagen esa, que en algún momento cuando trabajaba con jóvenes hace muchos años, usábamos, ¿verdad? La pulseada, ¿no? De Jesús y Satanás jugando una pulseada. Eso no tiene sentido. Satanás no es un ser Dios, no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente. La gente lo trata como si fuera Dios. Satanás ayer me visitó. ¿Para qué importante que sos para que Dios en todo el mundo, entre todos los creyentes, esté al lado tuyo? Qué importante que sos para que Satanás se fije en vos. ¿Por qué? Porque pensamos que es omnipresente, pensamos que Satanás está en todos lados. Y no es así. Satanás no sabe todas las cosas. Satanás no obra sin el permiso de Dios. Entonces acá Jesús nos dice, Juan lo registra, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie, absolutamente nadie, las arrebatará de mi mano. Recién citamos a Pablo, Romanos 8, cuando dice, somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada, ni nadie, ninguna cosa nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. No tenemos ira de parte de Dios. La ira que te correspondía a vos y a mí se la llevó Jesús, pero el amor que le corresponde a Jesús, la recompensa que merecería la vida santa de Jesús, es lo que vos y yo recibimos por la gracia de Dios. Eso es gracia. Ese es el glorioso intercambio del cual a veces cantamos. Eso es el Evangelio. El griego de esta palabra está en un tiempo perfecto. Me refiero al haber vencido al maligno. El griego está en un tiempo perfecto, es una realidad que ya hemos vencido a Satanás. No es que estamos venciendo, no es que venceremos, ya somos más que vencedores, ya hemos vencido. Y Juan les dice, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, versículo 14, esta es la realidad, ustedes son fuertes, tienen vigor, la palabra de Dios permanece en ustedes. Pero Juan también le escribe a los niños. Y Juan usa palabras diferentes, no es la misma palabra que usó para hijos o hijitos, ¿sí? En el versículo 12 o en el 2.1. Tecnia es la palabra que usa primero y paidia es la segunda palabra. Tecnia tiene más énfasis en la relación de dependencia del niño de sus padres, pero paidia, que es esta palabra que usa ahora, tiene más énfasis en la inmadurez y la necesidad de instrucción del niño. Se refiere a un infante que necesita ayuda para todo como un recién nacido. Y Juan le está escribiendo ahora a los recién convertidos, que aunque les falta mucho por crecer, ellos pueden estar gozosos de que conocen al Padre. Una persona que entrega su vida a Cristo en unos minutos, quizás no sabe mucho de teología, quizás no puede sistematizar todos los conceptos, quizás no puede explicar todos los misterios de la Trinidad, pero puede estar gozoso de que conoce al Padre. Y es interesante porque Juan hace un énfasis, usa la palabra conocer 3 veces. 3 veces usa la palabra conocer. Y este es un énfasis. ¿Por qué? Porque los creyentes ya tenían un conocimiento dado por Dios, revelado por Dios. No necesitaban supuestos nuevos conocimientos que traían los falsos maestros del gnosticismo. Y nosotros tampoco necesitamos ni nuevas revelaciones, ni mensajes directos, ni brujería, ni nada de las cosas que a veces vemos en los púlpitos o en la tele. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que sepas, lo que Dios quiere que conozcas, está revelado acá en los 66 libros. Y a veces nosotros ni le prestamos atención, ni lo leemos, pero estamos escuchando una palabra directa, una visión, un mensaje, un ángel. No, lee la palabra, porque ahí está el revelado, el conocimiento que Dios quiere que tengas. Deleitate en la eternidad, deleitate en la realidad de que tus pecados han sido perdonados, deleitate en la realidad de conocer a Dios a través de Cristo, deleitate en la realidad de haber vencido al maligno.
Pero luego luego Juan va directamente a contrastar, ¿sí?, lo terrenal contra lo celestial, contra lo eterno. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo dice directo, para que quede claro. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra en griego es cosmos, se refiere a un sistema de valores que va en contra de la palabra de Dios. Para mí la mejor traducción sería sociedad. Está hablando de la sociedad. Es el sistema organizado de valores, de creencias que va directamente en contra de la palabra de Dios. Es la sociedad que vivimos, la que estamos inmersos, que cada día va más en contra y le da más la espalda a Cristo y a su evangelio y a sus enseñanzas. Ahora, esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, cuando Juan 3:16 dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, entonces ahora nos dice, no amen al mundo. Bueno, obviamente que en Juan 3:16 Jesús está hablando de las personas, ¿sí?, a las cuales va a rescatar de este mundo, y acá nosotros nos está pidiendo que nosotros no amemos las creencias de estas personas. Nosotros podemos amar a las personas, pero no debemos de amar al sistema, esta sociedad, lo malo que hacen, lo pecaminoso que hacen. Entonces no hay contradicción con Juan 3:16, pero lo menciono obviamente por las dudas. Nosotros debemos y podemos amar a las personas, pero no debemos de amar su sistema de valores. Juan 12, 25 al 26 dice: el que ama su vida la pierde, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me diga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Juan 16, 8 al 11 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Primera de Juan 4, el 4 al 6, lo vamos a ver también más adelante, dice: hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta es la misma carta, pero un poco más adelante, cuando Juan directamente va a hablar de los falsos maestros. Ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas que estaban ahí, que seguían enseñando, que trataban de meter. No es que se vencieron porque se fueron. Bueno, la iglesia está limpia, no hay más falsos profetas. No, es una lucha continua que vamos a tener siempre. Pero si ustedes han vencido a los falsos profetas, ¿por qué? Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte, ellos son de esta sociedad, ellos siguen los deseos de esta sociedad, ellos siguen el sistema de valores, de creencias de esta sociedad, pero ustedes no. Ustedes viven en el planeta Tierra, pero no pertenecen a la sociedad, a este sistema organizado que existe en el planeta Tierra. Porque ustedes tienen un sistema de valores diferente, tienen un sistema de creencias diferentes a la mayoría de las personas que los rodean. Por eso dice, el mundo los oye. ¿Quién oye a los falsos profetas? No son víctimas. El que oye a los falsos profetas es del mundo, dice Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Si nos siguen a nosotros que predicamos la palabra de Dios, entonces es porque aman a Dios. Si siguen a los falsos profetas que siguen las cosas del mundo, entonces no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a Dios, la sociedad aborrece a Dios. Primera de Juan 5, 18 al 19, me pueden acompañar, son solo unos versículos más adelante de lo que estamos. Primera de Juan 5, 18 al 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si alguien ama al mundo, el Padre no está en él.
Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora Juan sigue escribiendo y va a hablar de la lujuria de la carne, de la lujuria de los ojos, de la arrogancia de la vida. Dice que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Fue Pablo el que escribió a los Gálatas, poniendo en contraposición también los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Y nos dijo: no sigan los deseos de la carne, sigan los deseos del Espíritu. Entonces nosotros como cristianos vivimos en el mundo, estamos en el medio de esta sociedad, y nosotros tenemos que apartarnos conscientemente, deliberadamente, tenemos que cortar cosas que no nos conviene, porque nosotros queremos alimentar estos deseos que vienen de Dios, no los deseos que vienen de nuestra carne pecaminosa. Gálatas 5, 16 al 26 dice: digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer nada lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, deleitémonos en la eternidad, no en la carne. Deleitémonos en la cosa del Espíritu, no en la carne. Me gustaría que me acompañen a un pasaje más. Está en Lucas 6, 20 al 26, que también pone en contraposición los tesoros en la tierra y los tesoros en la eternidad. Lucas 6, 20 al 26. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces deleítate en la eternidad y no hagas tesoros en la tierra. Termina Juan diciendo: el mundo pasa, el mundo está pasando, el mundo pasará. Cuando este mundo pase, también va a pasar todo, y van a pasar todos los que amaron el mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. Hacer la voluntad de Dios es lo contrario a amar este mundo. Recuerden aquellas personas que van a la eternidad con esperanza y expectativa. En Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús les sigue diciendo: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús les declarará: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces podés estar en la iglesia y amar el mundo. Podés estar en el ministerio y ser del mundo. Tenemos que dedicarnos a amar a Dios, amar su palabra, esforzarnos por obedecer al Señor, porque eso muestra la realidad de lo que pasó interiormente en nosotros. Si pusimos nuestra fe en Cristo, entonces somos enemigos del mundo, no somos de esta sociedad.
Deleítate en la eternidad, deleítate en la realidad de que tus pecados han sido perdonados, deleítate en la realidad de conocer a Dios a través de Cristo, deleítate en la realidad de haber vencido al maligno, deleítate en la eternidad, no en la carne, deleítate en la eternidad y no hagas tesoros en la tierra. Y que Dios nos bendiga y nos ayude para poder darle gloria y honra cada día de nuestras vidas. Amén. Oremos.